Bueno, me presento muy rápido también, por dar un poco de background. Yo empecé en sostenibilidad hace 7 u 8 años en el BVA y luego estuve 6 años en sostenibilidad en Acciona, grupo, y en el gabinete de presidencia de Acciona Energía. Y bueno, y ahora he acabado en S&P, en Standard & Poor's, en el área de Sustainable Finance, que básicamente es la parte dentro de lo que es S&P, por ubicar lo que voy a contar, está como la parte del cuestionario del Dow Jones, que es como muy conocido, y yo estoy en la parte de ratings, que es básicamente trabajamos en 2 productos en los que voy a profundizar en los aspectos de diversidad e inclusión, que son la parte de la ESG Evaluation, que son evaluaciones ambientales y sociales y de gobierno de compañías y de empresas de servicios financieros, y las opiniones, las segundas opiniones de transacciones y marcos de inversión. Entonces, tanto en la ESG Evaluation como en las Second Party Opinions, pues bueno, analizamos de diferente manera los aspectos de diversidad e inclusión. Y en la primera parte, que es como en lo que más involucrado estoy yo, por lo menos, analizamos, o sea, creamos las opiniones de ESG Evaluation basándonos en 2 principales componentes, que son el perfil ambiental y social y de gobierno de la compañía, y la preparación que tiene la compañía, que básicamente es cómo diseñar la estrategia, cómo de resiliente es esta estrategia, se identifica riesgos futuros para modificar esta estrategia, cómo se toman las decisiones y cómo involucran a todos los grupos de interés a la hora del diseño de esta estrategia, ¿no? Entonces, ambas cosas forman la puntuación de la ESG Evaluation, que es como de 0 a 100, 100 es sostenible, 0 no lo es, y es comparable entre todos los sectores y entre todos los sectores y regiones también, ¿no? Entonces, en la parte de lo que me gustaría contar de cómo miramos la diversidad y la inclusión, tiene un impacto directo en la parte del perfil social y el perfil de gobernanza de cada compañía, ¿no? Entonces, dentro de este perfil hay 2 aspectos. El aspecto del punto de partida de la compañía, que es el sector y la región donde trabaja, la exposición al riesgo social que tiene esa compañía por su propio sector o por la región donde opera, y luego lo que es el propio desempeño de la compañía y los objetivos que tiene, ¿no? Que es lo que indicamos ahí, que es Risk, ALDAS y Entity Analysis. Entonces, antes de empezar explicando qué es lo que miramos de la compañía y por qué lo analizamos y por qué nos parece relevante, nosotros lo que miramos es si esa compañía la exposición al riesgo que tiene en sus regiones en donde opera. No es lo mismo operar en una región en la que la regulación es más protectora con los colectivos sociales que en otra que no lo es, ¿no? Entonces, la exposición a su riesgo social depende de muchos factores que los integramos desde el primer momento en el análisis. Cuando evaluamos una compañía, es algo que no está en su mano en modificarlo, es algo que depende de la operación donde esté o en el caso contrario del sector en el que trabaje. Aquí, por ejemplo, por no profundizar mucho, pero podéis ver que el riesgo, la exposición del riesgo social puede tener el sector de banca, de acuerdo a nuestra metodología, comparado con una empresa de minería o una empresa de oil and gas, difiere mucho. Y esto es básicamente, por simplificarlo mucho, el sector banca o farmacéutica, pues la fuerza laboral que tienen empleados de oficina, su impacto, su exposición social en este aspecto puede ser menor. En cambio, una empresa de minería, una empresa de oil and gas, el hecho de ocupar mucha tierra que puede tener un impacto, por ejemplo, en una comunidad indígena, pues está más sujeto a riesgos sociales, ¿no? Entonces, este contexto que nos hace entender la compañía y el sector y la región donde trabaja, lo publicamos o tratamos de explicarlo con más o menos transparencia en los Key Sustainability Factors. Estos, por cada uno de los sectores en los que trabajamos, tenemos publicado qué es lo relevante para nosotros, qué es lo que vamos a mirar y qué porcentaje, qué peso tiene en nuestra opinión cada uno de los factores, ¿no? En el caso de los temas sociales y de diversidad e inclusión, pues ponía aquí el ejemplo del sector de la minería y los metales.
muchas compañías mineras tienen operaciones en lugares donde pueda haber un impacto en comunidades indígenas, pues simplemente para nosotros el hecho de que nos reporten qué porcentaje de sus operaciones está en esas localizaciones, pues es relevante, lo comparamos con el resto de las compañías y en función de cómo, si están en línea, mejor o peor que los pares, pues tienen una puntuación, ¿no? Y esto lo tenemos para cada uno de los sectores, ordenado por los aspectos ambientales y sociales, y establecemos un porcentaje de la relevancia de la materialidad que tiene cada factor. Yendo más al detalle ya de qué es el resultado final de lo que analizamos, en la parte superior, en la primera columna, ahí tenemos como la puntuación que contaba del punto de partida en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y señalaba la parte de gobernanza también porque en función de dónde está basada la compañía y sus operaciones, las regulaciones que tienen que ver con la diversidad de género, no solo de género, sino en lo que es la edad, la raza, la etnia, depende mucho de la regulación donde se opera. Hay países que cuentan con códigos de buen gobierno más exigentes, otros menos, incluso hay países que no tienen un código de buen gobierno, y entender el contexto, entender el contexto en el que opera la compañía, donde se basa, nos permite compararla o no. Por contar algún ejemplo, es diferente basarse en España o en Francia, donde la recomendación o obligación es tener un 40% de mujeres en el Consejo de Administración, que en otro país en el que o no existe la recomendación directamente o es una recomendación menor, ¿no? Entonces, el hecho de que se cumpla ese porcentaje o se quiera mejorar ese porcentaje voluntariamente más allá de lo que es regulado, pues bueno, puede hacer que uno se posicione mejor o peor que sus competidores. Entonces, dentro del factor social, del perfil social, en los aspectos de diversidad e inclusión son bastante transversales, pero donde más los analizamos y comparamos respecto a otras compañías es en lo que nosotros, el factor de Workforce and Diversity. Y aquí, pues, básicamente lo que miramos es qué ha hecho la compañía, qué es lo que está haciendo ahora mismo y qué se ha propuesto hacer o qué se está proponiendo hacer en el futuro, ¿no? Entonces, miramos pues, desde lo más básico, que es porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, el cálculo de la brecha de género, cómo se calcula, si tienen objetivos para reducirla, cuál es la estrategia para reducir la brecha de género. Lo mismo con porcentaje de discapacitados, también se incluyen otras etnias dentro del alcance de su medición, de sus objetivos, etcétera. Porque básicamente toda esa mejora o toda esa medición y objetivos de todos estos indicadores creemos que hace o tiene influencia finalmente en las tasas de rotación voluntaria de las compañías. Lo que hay como una correlación entre las iniciativas, el desempeño y los objetivos que tiene la compañía con las tasas de rotación. Si vemos una tasa de rotación voluntaria donde vemos que los empleados se van de la compañía, intentamos averiguar por qué es, ¿no? Y muchas veces estos factores de diversidad e inclusión influyen en la toma de decisiones de estos empleados, ¿no? Esto respecto a la parte de lo que es la plantilla y su diversidad. Luego ya de cómo impactan en las comunidades, los aspectos de diversidad e inclusión lo vemos en el factor de la gestión del impacto social en la comunidad, también a través de la debida y vigencia de derechos humanos, cómo la aplican, cómo identifican esos riesgos. Por poner un ejemplo, una empresa minera a la hora de instalarse en una región, si tienen dentro de sus procesos de debida y vigencia de derechos humanos identificar comunidades vulnerables o si tienen en gestión procedimientos de gestión de impacto social que puedan identificar regiones que sepan identificar que hay una región en paro, sepan decir que dentro de ese paro este intervalo de edad es el colectivo más vulnerable, o si es dentro de ese intervalo de edad hay mujeres que pueden estar impactadas por el desempleo, y si luego en sus procesos internos a la hora de diseñar el proyecto se incorporan porcentajes de incorporación de empleo local, respondiendo a esas necesidades que tiene cada región, ¿no? Por eso el contexto, nos esforzamos mucho en entender el contexto para saber si los objetivos que se están poniendo están respondiendo a una necesidad social o no. Y todo esto lo que intentamos es compararlo entre todas las compañías para poder siempre dar un análisis relativo de ¿están mejor, están peor o son igual que la media del sector?
Muchas veces, como os podéis imaginar, el encontrar estos datos a la disposición de la compañía y compararlo a través del resto del sector y países, pues es muy complicado. Incluso por las propias regulaciones, hay regulaciones que está prohibido reportar datos de etnia o raza, en cambio en otras es obligatorio. O sea, esto es un desafío que nosotros tenemos a la hora de encontrar esta información y que tratamos de resolverlo con conversaciones con la compañía, entendiendo cuál es el contexto y por qué está mejor o peor, ¿no? En la parte de gobernanza, aquí me voy a centrar especialmente en lo que es la composición del Consejo. Aquí intentamos entender la diversidad del Consejo no solo en el aspecto de género, que es como lo más asentado en las regulaciones, sino también en sus habilidades, en sus geografías, en la etnia, en la raza. Y aquí, pues bueno, lo que vemos también es que está mucho más desarrollado o asentado el hecho de que pueda haber una cuota o un porcentaje en el Consejo de Administración, y en parte eso ha conseguido que, aunque en algún momento haya podido ser controvertido el hecho de imponer la cuota, la realidad es que ha conseguido que en esos países en los que haya, esos países europeos en los que se ha establecido esa cuota, ha conseguido que se cumplan unas tasas o unos porcentajes de representación de mujeres en el Consejo más elevados que en los años anteriores. Esto estamos viendo ahora mismo que hay regulaciones, pues en el Nasdaq, por ejemplo, que se han incluido criterios de orientación sexual o raza, que, bueno, que todavía, por cómo reaccionan los grupos de interés, todavía no están tan asentados en el colectivo ESG, pero que previsiblemente puedan cada vez estar más asentados en las políticas de selección de los consejeros de cada una de las compañías. Y luego, por último, la diversidad y la inclusión, la analizamos en cómo es el cuerpo normativo de la compañía. O sea, todos estos objetivos, este performance que tiene, si está incluido y procedimentado año a año para poder cumplir todos estos objetivos, y comparamos pues, cómo se diseñan esas políticas, si están hechas de acuerdo a estándares internacionales, si esas políticas están revisadas por organizaciones internacionales y por estándares internacionales que nos puedan hacer más robustas y sigan todos los principios que ayuden a mejorar a la estrategia de la compañía. Y esto es básicamente cómo introducimos el criterio de diversidad e inclusión en lo que es las evaluaciones ESG de las compañías. Luego, si queréis, si nos da tiempo, si tenéis cualquier pregunta sobre esto, la vemos al final. Pero quería también abordar la segunda parte de dónde vemos o analizamos asuntos de diversidad e inclusión en nuestro trabajo, y lo hacemos en las segundas opiniones de transacciones financieras o marcos de inversión. Normalmente estos aspectos los tratamos en los marcos o transacciones sociales de sostenibilidad que mezclan green y social, y los Sustainability Link, que es, no tiene tanto recorrido como los anteriores, pero está creciendo en volumen de inversión y también es un producto que permite a la compañía establecer objetivos no para proyectos, sino objetivos de la propia compañía, como puede ser el aumentar la diversidad de género en el Consejo de Administración. Y en función de si se cumple ese objetivo o no, pues reciben una remuneración, o sea, reciben beneficios en sus condiciones crediticias. Y aquí, por desglosarlo en dos, donde vemos, analizamos los aspectos de diversidad e inclusión en el uso de los fondos, o sea, cuando una compañía quiere hacer un marco de inversión o una transacción y nos dice a qué va a destinar ese capital, ¿no? ¿Cuál es el proyecto al que quiere financiar que va a tener un impacto positivo en la diversidad o en la inclusión, ¿no? Y en el caso del uso de los fondos, aquí pues nosotros lo que analizamos es el marco de inversión o la transacción, si está alineada de acuerdo a los principios sociales de los bonos verdes, de los bonos sociales, perdón, en este caso. Entonces, pues lo que hacemos, prestamos atención en si el objetivo de la población que la compañía quiere afectar, impactar positivamente, está bien definido, si el proyecto en sí mismo es positivo para la sociedad, si responde a una necesidad social, y todo eso lo que hacemos, lo analizamos, lo incorporamos en el análisis y emitimos la segunda opinión. Y luego, por otro lado, analizamos los marcos de inversión vinculados a objetivos de sostenibilidad, que es la segunda parte. Y aquí
bueno, aquí es verdad que no se trata de proyectos en sí mismos sociales, sino se trata de objetivos que la compañía en sí se pone internamente, establece internamente, y ver cómo de ambicioso es ese objetivo, si responde a una tendencia del mercado o no. Y por resumir cómo es cómo está creciendo, cómo vemos nosotros que está creciendo este mercado, la emisión podéis ver que la emisión de bonos sociales en los 2 últimos años especialmente ha crecido exponencialmente y se prevé que siga creciendo a algún volumen por toda esta tendencia social y preocupación y social que existe, no solo en el ámbito europeo, sino especialmente en Estados Unidos también. Y el uso de los fondos normalmente a lo que los proyectos sociales que nosotros estamos evaluando, normalmente son aspectos sanitarios, accesibilidad de vivienda, ya sea pues, facilitando el crédito a grupos vulnerables o desarrollo socioeconómico y empoderamiento, por ejemplo, puede ser el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que a este colectivo para ya sea con temas de formación o mejora de las condiciones. Y en lo referido al producto de Sustainability Linked Bonds, aquí, como comentaba antes, se establecen objetivos basados en indicadores, en KPIs, y aquí los más comunes ahora mismo que hay en el mercado, no se ve muy bien en la imagen, pero son indicadores de formación, de tratamiento de mejora de los pacientes y la diversidad de género. Pues, principalmente, a día de hoy es lo que más se ve. Luego vamos a ver un ejemplo muy breve de cómo una compañía de oil and gas estableció un objetivo de incrementar el porcentaje de empleados de comunidades que vienen de comunidades indígenas en su fuerza laboral, ¿no? Y esta es la parte que os quería, del ejemplo que os quería mostrar en los marcos de inversión y en las transacciones de Sustainability Linked Bonds. Aquí lo que vemos es un objetivo que establece la compañía, que quiere mejorar la diversidad o la inclusión, y lo que nosotros queremos entender es si el objetivo es claro, si el objetivo ha sido medido respecto a los competidores, si responde a una necesidad del mercado, si responde a una necesidad de la industria, si está integrado en los objetivos de la propia compañía, en su estrategia de sostenibilidad. Y luego esta es la selección del indicador, y luego tenemos cómo de ambicioso es el propio objetivo en sí mismo. Si es un objetivo fácil de cumplir, difícil, si el seguimiento se hace respecto a otras compañías. Y aquí quería, por ejemplizarlo en un caso concreto, esta es una compañía de oil and gas de Canadá, que por su, como decía antes, ¿no? Entender el contexto para nosotros es muy importante. Su contexto operacional, ellos trabajan en Canadá, y en Canadá hay es muy relevante de incorporar en la decisión a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron es seleccionar este indicador, crear un marco de inversión, seleccionando un indicador de representación de indígenas en la fuerza laboral, ¿no? Entonces, a la hora de analizarlo de acuerdo a los principios de Sustainability Link, nosotros pues, vemos si se ha calculado si el alcance y el cálculo y cómo de robusto es este indicador, si está relativamente cómo compara con el resto de compañías, y si es material para la región. En este caso sí lo era, ¿no? Porque como comentaba, en Canadá este aspecto es muy, muy relevante. Ahora bien, no es un indicador que sea el más relevante para los desafíos de oil and gas, dado que su desafío principal, de acuerdo a como lo entendemos nosotros, es la descarbonización, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros consideramos que está alineado con los principios, pero no con los compromisos que debemos considerar fuertes o avanzados. Y respecto al objetivo que se establecen, pues un 6% en el 2025 incorporar esa fuerza laboral de indígenas, incorporar 6% de indígenas a la fuerza laboral. Y bueno, es simplemente aquí lo que comentaba antes, ¿no? Analizamos cómo está comparado, cómo van a monitorizarlos respecto al resto de competidores, y también, pues bueno, finalmente el resultado final que está alineado con estos principios.